Compañeros, bienvenidos a este espacio de reflexión que es el esfuerzo de un grupo de militantes de Morena Naucalpan, para mantener vivos los principios y valores del partido y lograr así que la identidad morena prevalezca como la herramienta crítica para lograrlo. La preparación constituye un reto, cuando el objetivo es convertirnos en la herramienta de agitación que nos lleve a conseguir el cambio verdadero y profundo que requerimos para salvar a nuestra patria. Hoy nos vamos a enfocar en un tema sustantivo para nuestra formación, la Cuarta República. Tema de suma importancia para explicarnos las raíces y conexión que tenemos en Morena con las luchas del pueblo mexicano en su historia. Es importante en este momento que nos preguntemos, ¿qué es la Cuarta República? Cada uno de nosotros tiene su propia interpretación y de eso es de lo que se trata, que pongamos en común ese pensamiento y lo convirtamos en uno solo, que nos fortalezca e identifique como mexicanos de este tiempo. Por este motivo, podemos concluir que la Cuarta República es el esfuerzo del pueblo de México por liberarse del régimen de privilegios, explotación y saqueo que hoy estamos padeciendo. ¿Por qué decimos que la Cuarta República? Porque México, en su devenir histórico, ha pasado por 3 momentos fundamentales de su historia, en las que el pueblo y los mexicanos de ese momento han tenido que enfrentar grandes retos, contradicciones también, para salir adelante a través de la organización y de movimientos importantes que nos han dado el México que hoy tenemos. Por eso, nos hemos propuesto un grupo de militantes de Morena interesados en nuestra formación crítica, despertar tu interés por el análisis y así a entender mejor nuestra tarea enfocada hacia el cambio. Hemos dividido este trabajo para hacerlo más atractivo. Lo dividimos en 4 bloques que serán abordados por diferentes compañeras que pondrán en la mesa los temas para reflexión. Sin más preámbulos, empecemos y será nuestra compañera Blanca Rosa Jiménez Villaseñor la encargada de llevarnos por este viaje inicial. Gracias, Fernando. De los grandes periodos que México ha vivido, uno de ellos es la colonia, cuando España, el imperio más atrasado de Europa, vino y nos conquistó, por lo que los expertos llaman un accidente histórico. La llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo fue el encuentro y el choque de 2 culturas. Llegaron los españoles y aplastaron la cultura mexicana. México entró repentinamente a formar parte del desarrollo económico mundial a través del saqueo que hicieron los españoles, de la minería, de la agricultura. La explotación de sus tierras y de su raza llevó también a que esos indígenas hicieran varios intentos de rebelión que fueron aplastados. Muchos se acordarán del negro Yanga de Veracruz o el indio Caneque en Yucatán, la resistencia de los yaquis y de otras muchas rebeliones. La diversidad de intereses que se generaron, de criollos, indígenas, las castas y el sistema de explotación brutal que existía, fueron generando este descontento social, que daría como resultado el movimiento popular del 16 de septiembre de 1810. Fue entonces que aparecieron figuras como las de Miguel Hidalgo, Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y muchos otros revolucionarios de la época que lanzaron al pueblo a la sublevación. Por una parte, los indígenas y las castas se rebelaban contra la explotación. Querían recuperar sus derechos y sus tierras. Los criollos abogaban por ser ellos quienes dirigieran el virreinato. Eso fue lo que llevó a diversas visiones de la independencia. Una vez consumada esta, de manera muy cuestionable y contradictoria,
ya que los que primero se oponían a ella, después la firmaron, pero para que nada cambiara, preparándole el terreno a Fernando VII para que viniera a gobernar. Imagínense ustedes que nuestra acta de independencia, basada en los tratados de Córdoba, establece que quien va a gobernar el Imperio Mexicano va a ser Fernando VII. Y eso es lo que declaraban como independencia. Esa es la fuente de por qué se nombró a Iturbide como primer emperador, alguien que estuvo en contra de la independencia, que arrasó con pueblos, pero propuso a Guerrero firmar los acuerdos de Acatempan, formar el ejército trigarante y erigirse como el gran emperador de México. El imperio de Iturbide no logró consolidarse, pues quienes habían luchado auténticamente por la independencia de México no estaban conformes con que se pudiera erigir en México un gobierno imperial. Ellos, en el Congreso de Chilpancingo, crearon la Constitución de Apatzingán. Habían trazado un proyecto de nación auténticamente independiente y que consagraba los derechos y la soberanía del pueblo de México. Por eso, el plan de Casamata lleva al derrocamiento de Iturbide y al establecimiento de un triunvirato que va a generar la primera gran república que tenemos en México. Gracias, Blanca Rosa, por situarnos en el origen, en la raíz que nos da identidad, provocarnos las inquietudes que queremos compartir a través de algunas preguntas que se harán en los diferentes temas que formularemos en este grupo de trabajo en el que estamos reunidos con este propósito. Celia Contreras Salgado, nuestra compañera, será la encargada de llevarnos por el periplo de la Primera República. Con gusto, Fernando. El viaje que a mí me toca desarrollar nos va a ubicar en el periodo que va de 1824 a 1855, en el que vamos a encontrar una infinidad de acontecimientos relevantes que nos dejan una huella significativa. Tuvo como sustento legal la Constitución de 1824, documento que se había conformado en un agrio debate entre quienes querían una república centralista y entre quienes querían una república federal. Finalmente, México quedó establecido como una república federal. Sin embargo, después del periodo que cubrió Guadalupe Victoria como primer presidente, ningún otro periodo sería estable. Las ideas del liberalismo eran las más avanzadas de la época. Ellas habían llegado y habían sido fuente de la independencia. Los liberales del siglo XIX esperaban hacer de México un país próspero que entrara al círculo económico mundial. Sin embargo, los privilegios de los conservadores impedían esto. El gran poder de la Iglesia y del ejército lo frenaban. Eso provocó también la ambición de las potencias extranjeras como Francia, que en 1838 nos invadió y nos hizo firmar un adeudo de 600,000 pesos oro para reclamar los derechos de un pastelero a quien le habían sido destruidas sus instalaciones. También recordemos el intento de España de reconquistarnos, o bien de los tejanos por independizarse, y de los Estados Unidos, que entre 1846 y 1848 nos invadieron e hicieron que firmáramos el Tratado Guadalupe Hidalgo, perdiendo más de la mitad de nuestro territorio. Este periodo de inestabilidad tuvo también como a uno de sus protagonistas a un personaje gris y oscuro de nuestra historia, Antonio López de Santa Anna, que ocupó entre 6 y 11 veces la presidencia de México. Fue derrocado por un grupo de liberales con Juan Álvarez a la cabeza, con el Plan de Ayutla. Entonces, empezó nuevamente una lucha entre los liberales y los conservadores para ver quién tenía el poder. Nos ha quedado claro que fue doloroso este proceso y es evidente que para este caso la definición que buscábamos como país no fue sencilla.
El viaje va siendo interesante, pero pasemos a otra reflexión que ahora nos hará transitar por otro momento de la historia de nuestro país. Y lo haremos en compañía de nuestra compañera María Isabel Álvarez Hidalgo. Claro que sí, Fernando. Vemos cómo México necesitaba entonces un gobierno fuerte y firme que pudiera sentar las bases de una república liberal. Y fue ese gran grupo de liberales el que enfrentó a Santana, lo derrocó y el que logró tomar el poder. Sin embargo, después de un débil mandato de Comonfort, de un gobierno que dudó del rumbo y que no confió en el pueblo, es Juárez quien toma las riendas del país y se hacen famosas las leyes de reforma que implementa junto con Miguel Lerdo de Tejada, para quitarle el poder a la Iglesia. Tanto la ley de registro civil como la de educación laica gratuita y la libertad de creencias, todas atentaban contra el poder de la Iglesia, al igual que la desamortización de los bienes de tierras muertas. Querían reactivar la economía y esto causó nuevamente la ira de los conservadores, quienes hicieron un levantamiento en contra del gobierno de Juárez, la Guerra de los 3 años. Ante su fracaso, los conservadores recurrieron a las fuerzas reaccionarias internacionales, trajeron a Maximiliano de Austria y toda la oposición reaccionó contra el gobierno de Juárez. Así, los mexicanos sufrieron nuevamente el saqueo, la injusticia y la represión. El pueblo de México tuvo que enfrentar grandes contradicciones para organizarse y resistir. Pero con los liberales a la cabeza, hicieron una defensa heroica de la patria. Y con el pueblo como respaldo, logramos echar al imperio en 1867. Y entonces México ya tenía una base legal para ser una nación independiente. Sin embargo, las cosas no serían nada fáciles. La gran ola capitalista invadió México y los liberales, convertidos en una oligarquía encabezada por Porfirio Díaz, instauraron una feroz dictadura para poder implantar aquí la entrada del capital extranjero, de todo tipo. México entonces empezó un periodo de modernización basado en la sobreexplotación de la tierra, de los campesinos y de los obreros. Se electrificó la ciudad, el petróleo empezó a florecer, pero todo en manos del capital extranjero. Nuevamente el pueblo de México, después de un periodo en donde se iniciaba el desarrollo de la economía y los gremios empezaban a crecer, en donde llegaron también nuevas doctrinas del extranjero, las ideas del anarquismo, del socialismo, del comunismo se difunden y se originaron los movimientos obreros en nuestro país. Así, México empieza un periodo de agitación con huelgas como la de Cananea y Río Blanco. Y en 1910, con la elección presidencial de Madero, cuando al lanzar su candidatura gana la elección, pero de manera muy parecida a lo que vivimos en los tiempos recientes, en un bárbaro fraude electoral, se declara que el ganador de la elección es Porfirio Díaz. Madero entonces, enfrentándose a esta disyuntiva, convoca a un levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910. Son los hermanos Cerdán, en Puebla, los primeros mártires de este movimiento. Y los campesinos y los obreros de entonces también se lanzan a la lucha contra el dictador. En mayo de 1911 se ve obligado a renunciar y ante la retirada de Díaz y la realización de nuevas elecciones, Francisco I. Madero toma posesión como presidente de la República. Pero quizás su origen, su clase de terrateniente, no le permitió ver que quienes lo habían llevado al poder
eran los ejércitos populares de Villa y Zapata. El desconocimiento mostrado a los revolucionarios, una vez estando en el poder, y dejar al mismo ejército, le costó la vida. Llega Huerta a la presidencia y nuevamente instauran una dictadura que los mexicanos ya no querían volver a vivir. Por lo que otra vez el pueblo, levantado en armas, expulsa y derroca a Victoriano Huerta. La respuesta es la lucha de facciones. Villa en el norte, Zapata en el sur y Carranza y Obregón, con una visión propia, empiezan el enfrentamiento. Aun cuando hay un intento de acuerdo en la Convención de Aguascalientes, que logra establecer un gobierno provisional y teniendo el Plan de Ayala como respaldo político. Carrancistas y obregonistas no estuvieron conformes con ese gobierno, debilitándolo hasta lograr su desaparición. La derrota de Villa frente a Obregón en las 4 batallas de Celaya y el aislamiento de Zapata dejó el camino libre para que los carrancistas y los obregonistas tomaran el poder, convocando en febrero de 1917 al constituyente. María Isabel, muchas gracias. Nos queda claro que la voluntad y decisión de estos mexicanos fue total en defensa de sus principios, que nos inspiran reconocimiento por su valor y convicción. Prosigamos entonces con Olga Lidia Barrita Figueroa y la Tercera República. Un gusto, Fernando. El contexto en donde se da la Constitución de 1917 es un entorno nacional e internacional agitado. Recordemos que estaba en proceso la Primera Guerra Mundial y nada menos que este conflicto daría como la primera potencia del mundo a los Estados Unidos. Por otro lado, todavía las pugnas y el descontento popular continuaban, de tal manera que el contexto de esta Constitución y las discusiones que se dieron en su interior fueron muy interesantes y estuvieron marcadas por estas tensiones. Así, se logra plasmar en la Constitución de 1917 el artículo 3, que establece la educación laica, gratuita y obligatoria por parte del Estado para toda la población. El artículo 27, que consagra el reparto de tierras y el derecho de la nación sobre su subsuelo, sobre sus recursos naturales, sobre sus aguas, sobre su petróleo. El artículo 123 recoge todos los derechos por los que los obreros del mundo entero habían luchado durante siglos para reivindicarlos como propios, como las 8 horas de trabajo, el salario mínimo, la atención médica, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Por eso esta Constitución es considerada como una de las más avanzadas de su época. Esto fue base para que se desarrollara la economía mexicana en posteriores años, no sin antes agitaciones como la Guerra Cristera, el asesinato de Obregón y el surgimiento de grandes centrales sindicales, de importantes corrientes ideológicas en México, que han jugado un papel fundamental. Todas estas organizaciones le van a dar un rostro al México del siglo XX. Nuestro país va a experimentar a partir de los años 30 y al amparo también de los conflictos mundiales un gran desarrollo económico. Así, un gobierno como el de Lázaro Cárdenas logra plasmar en las leyes mejor salario para los obreros, los derechos consagrados de la huelga, la implantación del ejido para que México sea un país más productivo, la nacionalización de los ferrocarriles, la expropiación del petróleo a las compañías extranjeras. Sin embargo, el proyecto cardenista es interrumpido. El Partido Nacional Revolucionario, que había surgido en 1929, convertido en un partido de la Revolución Mexicana, tomará otro rostro. Se va a aliar en gran parte a los intereses de los capitales para poder establecer gobiernos como el de Miguel Alemán, sumamente corruptos, que abrieron de par en par la puerta al capital extranjero, basándose en la corrupción de los funcionarios nacionales. Otra vez,
el país y los trabajadores se vieron envueltos en la injusticia, en la miseria, en la explotación. Por eso hoy que México está degradado, que la corrupción ha crecido, que el neoliberalismo se ha impuesto sobre él, el reto que tenemos los mexicanos de hoy es cómo vamos a superar estos problemas. Si los mexicanos de antes se organizaron y lucharon, los mexicanos de hoy tenemos ese desafío, vencer esas contradicciones. Es indiscutible que el legado de estos mexicanos ofrendaron su vida por darnos mejores condiciones. Nos comprometen con la lucha, por lo que vale la pena reflexionar sobre esto. Nuevamente le daremos la palabra a nuestra compañera Blanca Rosa. Todos sabemos que los mexicanos de hoy enfrentamos todavía muchos problemas. El neoliberalismo ha llevado a nuestro país a la miseria, a la explotación, a la marginación. Por eso los jóvenes han estado carentes de oportunidades, pero ahora vislumbran mejores posibilidades de realización. Sin embargo, aún nos aquejan el asesinato constante de mujeres y hombres, la inseguridad y muchos otros males. El ataque frontal a la corrupción ha empezado con el gobierno y la sociedad. Hoy Morena ha surgido en este contexto para regenerar a México. Estamos empeñados en hacer la gran revolución de las conciencias para lograr un cambio verdadero. Ese cambio debe estar basado en la participación consciente del pueblo. Los mexicanos de hoy, como los de antes, debemos tomar en nuestras manos el destino de nuestra nación para poder fundar la Cuarta República. Gracias a todas las compañeras por hacer de este recorrido una vitrina de reflexión que, como a esos mexicanos de antaño, nos debe llevar al compromiso de mantener a toda costa en México la identidad morena. Esperemos que este material les sirva para entender el origen de nuestra lucha. Nuestro camino por el cambio acaba de iniciar y no podemos detenerlo. Es nuestro compromiso y al afrontarlo estaremos en el camino de la historia como los protagonistas que nos corresponde ser. Muchas gracias, gracias a todos ustedes por su